Bueno, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de BarrioCast. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, se habla muy poco en España y creo que es un tema de que se debería hablar muchísimo más, como es el pueblo de Tartesos. Es un pueblo que recibió un aporte muy importante de pueblos como los fenicios o los griegos, ya que en la llegada de sus rutas comerciales se encontraron con este pueblo y comerciaron a grandes maneras. Y estos, a cambio, los fenicios y los griegos, trajeron muchísimos aportes a la península, del que a día de hoy, hasta de un par de ellos, nos conseguimos beneficiar profundamente. Así que bueno, sin más dilación, comencemos. Bueno, los tartesos llegaron, se fundaron hace 3000 años aproximadamente, tras llegar el pueblo fenicio a la península ibérica en busca de la plata y los metales preciosos que se supone que estaban a lo largo de la península ibérica, debido a que el pueblo fenicio, en el 1000 a.C. más o menos, estaban obligados por el imperio asirio a pagar un impuesto que era muy abusivo. Era un impuesto que, estaban en el filo de la navaja entre la extinción, el impago y porque poder pagarlo no iban a poder. Y lo que provocó que tuviesen que irse al fin del mundo conocido, como era la península ibérica, y al llegar se encontrasen con una cantidad de metales preciosos escandalosa y comerciaron con los diferentes indígenas y al final el conjunto de comercio permitió que en la zona, y esto está un poco disputado, pero sobre todo en la zona de Cádiz, en la zona de Huelva, en la zona de Sevilla, y se dice que Algarve y Extremadura, se fundó un pueblo como bien hemos dicho, los tartesos. Se fundó el pueblo de los tartesos y nace de eso, del junte indígena, vamos a decir, de la junta indígena, de íberos, celtas, pueblos indoeuropeos inclusive, y los fenicios. Así que es un pueblo único, vamos a decir, ya que no es como los pueblos indígenas que poblaban la península, sino que más bien era un mixto, era un conjunto de ellos. Bueno, y sobre todo en estos territorios nuevos tartésicos, destaca Huelva como el sitio donde estaban las principales minas de recolección de este material, ¿no? Porque era el sitio donde más estaba desarrollada este principio económico, pero porque luego en sitios como Cádiz o en sitios como Sevilla estaban más centrados en la ganadería y la agricultura. Así que Huelva es donde principalmente se centraban en sacar el metal y donde además estaba la mayor cantidad de recursos, porque luego en Sevilla y en Cádiz hay menos metal. Y, a día de hoy muchas minas como bien he comentado, muchas de estas minas siguen en uso. De hecho, o sea, hasta algunas están en el centro político y todo. O sea, es que están a la orden del día prácticamente. Y bueno, después de hablar de esto, hace falta hablar de los diferentes pueblos y de la cronología que sucedió al pueblo de los tartesos. Principalmente, cabe destacar pueblos cercanos como los íberos, como los celtas y como los celtíberos. Estos probablemente los conoceréis, ya que sin ningún lugar a dudas son los pueblos más famosos pre-romanos de la península ibérica. Eran pueblos bastante avanzados para ser indígenas, la verdad y encima también recibieron influencias del exterior, lo que provocó que tampoco estuviesen tan alejados a nivel de desarrollo con los tartesos en los primeros siglos de este pueblo, siglo XII, siglo XI, siglo X, no había mucha diferencia. Pero luego, sobre todo, hace falta destacar, evidentemente, a los pueblos que vinieron de fuera para hablar del pueblo tartésico, ya que si no, no entenderíamos la realidad de este pueblo. Y bueno, como bien he dicho, los fenicios. Pero vamos a hablar más concretamente de quiénes eran, porque, bueno, al final los fenicios llegaron en el siglo X, XI a.C. aproximadamente, hasta 12, o sea, tampoco sabemos muy bien cómo llegaron y cuándo llegaron a la península ibérica, pero bueno, a ver, el cómo sí que lo sabemos, que es principalmente por las rutas comerciales, en busca de la plata, que bien os he comentado, y que la verdad que les salió bastante bien y que pudieron aguantar hasta bastantes siglos después, pagando este impuesto al imperio asirio, porque la verdad que con la plata que conseguían comerciar a precio de pan, eso sí, con el pueblo de los tartesos, la verdad que les sirvió mucho y pudieron durar durante muchos más años. Bueno, principalmente procedían del Líbano, que es una zona donde a día de hoy se ubica el país del Líbano. Luego también podríamos sumarle Palestina y probablemente hasta zonas de Siria, podríamos sumarle, que ese es el pueblo de los fenicios más o menos.
Y bueno, lo dicho, cosas que hicieron en la península además de comerciar con los fenicios. Pues es muy importante señalar que fundaron Cádiz, Gadir se llamaba. En esa época no era o sea, no era parte de la península ibérica, sino que era más bien una isla. ¿Y por qué fundaron una ciudad en una isla? Porque a los fenicios no les gustaba adentrarse en el continente porque a ellos lo que les importaba eran las rutas comerciales. Por lo tanto, simplemente fundaron una ciudad en un islote como era Cádiz y así podían llevar las rutas comerciales de una manera pues prácticamente a la perfección. Y, y bueno, a ver, si es verdad que la fundación de Cádiz es un poco complicada, o sea, es un poco de ubicar, pero bueno, yo digo en 1104, pero sí es verdad que se podría decir que es hasta en el 800 antes de Cristo, o sea, me refiero, ahí hay una disputa histórica que es importante. Yo me voy a fijar en la del 1104, pero porque es la que más me cuadra, porque si al final Tartesos se fundó en el siglo XII, XI, X, pues al final yo creo que esa fecha es la más adecuada. Pero bueno, no sé, es cuestión de cada quien que piense la fecha. Pero bueno, al final todo esto provocó que la arqueología, como en sitios como en el propio Cádiz, el famoso castillo de Doña Blanca, recibiesen profundas inspiraciones del pueblo fenicio. Y a día de hoy, de hecho, siguen en pie, como viene comentado. Y bueno, también cabe comentar que en este castillo de Doña Blanca era donde se ubicaban algunos de los barcos, servía como puerto del pueblo fenicio. Y bueno, se comenta, como bien he dicho, de que recibieron mucha plata del pueblo tartésico, pues se comenta que recibían tanta plata que al final tenían que dejarla tirada en la playa porque no les cabía y tenían que guardarla para otro barco o para otra ruta comercial que fuesen a hacer en el futuro, porque es que no les cabía y es que la verdad que los fenicios consiguieron aguantar, como bien he comentado, gracias a esto, porque al final la plata de la península ibérica, sí es verdad que ahora a 2026 ya casi que va a ser, pues digamos que ya no queda tanta plata, ¿no? Porque al final España no es famosa por ello. Pero al final es en parte por esto, porque se explotó mucha plata ya desde hace muchísimos años y encima los fenicios, ya no solo eso, sino que además supieron tratar la plata, porque bueno, yo no soy experto en química, pero al final la plata tiene como plomo también, cuando tú recién la sacas, y como que ya en esa época los fenicios tenían conocimientos para poder quitar el plomo y encima ya, o sea, le estaban dando un uso especial porque supieron enseñarle al pueblo tartésico cómo cambiar, o sea, cómo quitar el plomo de la plata, lo que provocó bueno, que se le pueda sumar como un avance tecnológico que nos trajeron los pueblos colonos, ¿no? Y bueno, dentro de otros aportes que nos trajeron los fenicios, que creo que es muy a destacar, porque es un pueblo colono que a España le ha traído muchas cosas y creo que por eso mismo se tendría que hablar además del pueblo tartésico y sobre todo de los fenicios. Y bueno, además le trajeron el torno alfarero. Esto, la verdad que yo no tenía ni idea de qué es. Porque yo me acuerdo que en segundo de bachillerato, que es el curso en el que estoy, lo dimos, pero yo me acuerdo que lo puse en el examen y ya está, no tenía ni idea de qué era, pero al parecer es muy interesante y a día de hoy también se sigue utilizando. Es cuando tú le das forma a la cerámica, eso el torno alfarero es como la cosa que gira. Y al parecer yo pensaba que esto se inventó muchísimos años después, pero no, esto se creó ya hace muchos siglos atrás, concretamente ya con la llegada del pueblo fenicio sobre eso, el siglo XII-X, ya consiguieron traer esto a la península y es muy interesante y es algo que sirvió mucho a la península ibérica en los años venideros. Pero sobre todo hay una cosa que podemos destacar, que es que trajeron una escritura propia, el pueblo fenicio, que bueno, es una lengua principalmente, ¿cómo decirlo? Levantina, pero no levantina a nivel español, sino levantina a nivel del Levante, del Oriente Próximo, ¿no? Y digamos que trajeron una escritura propia de ese pueblo, o sea, propia de esa zona, y la juntaron un poco con el idioma
indígena ibérico y se creó un lenguaje e idioma propio, porque en esa época en Iberia no había escritura, ya que digamos que la evolución de los pueblos íberos era prácticamente neolítica, o sea, no existía una escritura y los fenicios trajeron la escritura a la península ibérica. Y la verdad que esto es algo muy interesante porque es que verdaderamente la escritura es uno de los avances, por no decir el avance más importante de la historia de la humanidad, perdón. Y trajeron, este pueblo, los fenicios, trajeron la oportunidad de que nosotros podamos hablar por escrito, ¿no? Y a ver, si es verdad que este dialecto o lengua era muy básica, pero bueno, al menos ya es un avance bastante propio, dicho. Y bueno, ahora quiero hablar de un tema que creo que es muy importante, pero se habla muy poco, pero más que nada, a ver, se habla muy poco porque es más bien mitología o puramente dicha especulación. Pero creo que es muy importante porque ha marcado el trasfondo del pueblo tartésico. Os voy a presentar el mito de Atlantis de Tartesos, ya que, bueno, según Platón, ya hace muchos años escribió un libro, de cuyo nombre no me acuerdo, en el que hablaba sobre una ciudad perdida cuyo nombre es Atlantis, y a partir de ahí se creó el mito, ¿no? El mito de esta ciudad perdida. Y hubo un investigador, arqueólogo alemán que se llama Adolf Schulten, que allá por el siglo XX, a principios del siglo XX, se obsesionó con que esa Atlantis estaba en la antigua Tartesos. Concretamente estaba en un entrante de agua que antes estaba en Cádiz, que era parte del mar, y él creía que en esa zona estaba ubicada Tartesos, que era una ciudad debajo del mar, y que estaba, bueno, no debajo del mar, estaba encima del mar, pero que con los años ha bajado, ¿no? Y a ver, también se dijo que podría estar en el Coto del Doñana, de hecho es la teoría que más se sustenta, pero bueno, en resumen, Adolf Schulten buscó por toda esa zona un posible aliciente que le confirmase dónde estaba Atlantis, y digamos que no encontró nada, no encontró absolutamente nada más que algún que otro anillo, alguna que otra reliquia tonta en el mar. Y en resumen, él dijo que el gobierno español no le estaba ayudando, que era imposible, que no se podía trabajar, y en definitiva pues se consiguió no se consiguió nada, de hecho, y a día de hoy sigue la incógnita de si debajo del Coto de Doñana está Atlantis, ¿no? O debajo de Cádiz. Y la verdad que no se haya encontrado nada no significa que no haya nada. Más que nada porque en esa época, imaginaros los recursos que había para poder mirar debajo del mar, y ahora tampoco os creáis que son extremadamente buenos. A ver, si es verdad que esa zona tampoco está súper sumergida, ni el Coto del Doñana, ni Cádiz, o sea, tampoco están sumergidas. Pero, bueno, si Atlantis estuviese en Cádiz, a día de hoy Cádiz es una ciudad terrenal, ¿no? O sea, en esa época había agua, pero ahora ya no hay. O sea, perdón, en esa época había agua, pero ahora ya no hay. Sí, es lo que he dicho, ¿no? No lo sé. Y claro, al final pues tendrían que excavar más que buscar debajo del agua. Y la realidad es que no han encontrado nada. Y a día de hoy pues no tenemos ninguna respuesta ante ello. Pero a día de hoy sí es verdad que en redes sociales, cuando se habla de Atlantis, suele salir un grupo, una comunidad que es, bueno, dentro de que este tema se habla muy poco, pues siempre hay una comunidad ahí presente que dice que Atlantis es Tartesos. Pero bueno, a ver, si es verdad que en verdad cuadraría, porque es un pueblo que está muy ligado con el mar, muy ligado con el comercio, y yo creo que podría llegar a tener algún tipo de sentido, pero también es que no nos podemos imaginar un pueblo que estuviese encima del mar. Lo que sí nos podemos imaginar es un pueblo que se lo ha comido el mar, eso sí que tiene más sentido. Pero sobre todo tiene un problema porque el pueblo de Tartesos hizo una cosa que sin ningún pueblo ha hecho, que es la técnica de la tierra quemada, pero no en su estilo dicho, o sea, no en su propia palabra dicha, sino que más bien cuando ya desaparecieron, que luego se convirtieron en el pueblo de los turdetanos, lo que provocó esto fue que ellos destruyesen sus propias ciudades y se fuesen ya hacia Extremadura. O sea, la realidad es que no queda prácticamente el resto del pueblo de los tartesos debido a que lo destruyeron todo. Así que simplemente no queda más que especular sobre algunas cosas, ya que queda muy poco del pueblo de los tartesos y todo eso está en museos arqueológicos como el de Cádiz.
Bueno, todo este suceso que os he comentado se podría ubicar entre bueno, salvo todo lo de Atlantis, se podría ubicar entre el siglo XII-X hasta el siglo VII, más bien. O sea, fue una época en la que los fenicios era el único pueblo que afectó política, cultural y económicamente al pueblo de Tartesos. Pero llegó un segundo pueblo que era el pueblo de los griegos. Probablemente también afectó muchísimo al desarrollo de los tartesos y ya entraron, bueno, pero es que ya llegaron en su propia edad de oro dicha, ya que, bueno, la edad de oro tartésica la podríamos ubicar entre el siglo VIII y el siglo VI, y la verdad que ahí ya se pasó de ser un pueblo indígena más a ser un pueblo muy desarrollado. Por lo tanto tendría sentido todo esto de Atlantis, porque ya es que se volvieron un pueblo muy desarrollado, prácticamente comparable con algunas polis griegas y todo. O sea, verdaderamente tenían mucho nivel. Y bueno, los griegos llegaron con Coleo de Samos, que llegó como siendo un mercader del Egeo, ¿vale? Que era uno de los grupos de mercaderes más importantes de la antigua Grecia, y surcaron todo el Mediterráneo y llegaron, pues en búsqueda de dinero, vaya, llegaron hasta la península ibérica. Y se dieron cuenta de la cantidad de plata y de metales preciosos y toda la ruta comercial que estaba montando ahí en el pueblo de Tartesos. Y el rey de Tartesos de esa época, que es el único que conocemos de todos, que es Argantonio, que no viviría muchos más años que después de eso, o sea, sería un rey contemporáneo a todos los sucesos de los griegos, se le iluminaron los ojos porque, por mucho que os he comentado que los fenicios fueron muy buenos, porque le trajeron muchísimas cosas, realmente se estaban aprovechando mucho del pueblo tartésico. Y llegó un punto en el que ya, pues Argantonio dijo, ¿esto qué es? Porque es que realmente estaban vendiendo la plata muy barata y era todo empezaba a ser un poco raro ya. Y la realidad es que cuando Argantonio ve que podía llegar a comerciar con los griegos, pues firmó una alianza, firmó un tratado comercial que permitió que se acabase un poco el monopolio de los fenicios y permitiese que el comercio surcase nuevas fronteras en Tartesos y ya se rompiese pues lo estipulado. Y la realidad es que esto no fue tampoco algo súper bueno para los tartésicos, simplemente lo fue a nivel político, porque a nivel económico realmente no ganaría mucho más dinero, ya que realmente también venderían esta plata y también venderían estos metales preciosos a precio de pan. Realmente no cambiaría nada, simplemente lo que buscaba Argantonio era un cambio político y estructural del comercio. Y bueno, hablando más sobre este siglo de oro, pues aproximadamente termina con la muerte de Argantonio en el 545, pues ya a partir de ahí, antes de Cristo evidentemente, con el 545 antes de Cristo ya prácticamente esta edad de oro da por terminada, y la verdad que ya los grandes tesoros dejan de aparecer, ya la plata ya no es tan, digamos, ya no sale tanto, y en resumen es una época bastante regulera para el pueblo de los tartesos. Pero llega un último pueblo, que este pueblo no sería nada bueno, ¿vale? Ya que sustituiría a los fenicios, ya que ya los fenicios no podrían pagar ya más bueno, esto ya sería un poco después. Pero los fenicios ya no podrían pagar mucho más al imperio asirio y luego además caería en una ciudad que es Tiro en el 573 a.C., lo que provocaría que ya el pueblo fenicio que tenía asentamientos en Túnez los perdería y se tuviese que volver al Líbano. Y estos asentamientos serían ocupados por un pueblo que se llama Cartago, que la verdad que es muy famoso, el mismo pueblo donde viene gente como Aníbal Barca, y el pueblo que se enfrentó a Roma en las guerras púnicas. Es un pueblo extremadamente famoso. Vale, pues este pueblo se fundó sobre estas fechas y llegarían a la península ibérica ya que eran completamente conscientes de todo esto, de todas estas rutas comerciales, y vendrían en sustitución de los fenicios. El problema, uno muy tocho, que es que esta gente ya no era tan buena como los fenicios y ya no era tan buena como los griegos, y se impusieron económica, cultural y políticamente. Y la realidad es que aquí se genera un problema muy serio de poder, ya que realmente no queda mucho más que hacer por el pueblo de Tartesos, ya que es que ya su posición a nivel peninsular, o sea, ya estaba prácticamente perdida con la llegada de Cartago, y Cartago era muy probable que hasta les declarase la guerra. Así que esto conseguiría ya terminar por completo con el pueblo de los tartesos por una batalla que fue la de Alalia en el 537 a.C., en la que los griegos y los etruscos ya perdieron finalmente su posición en la península ibérica por Cartago. Y ahora Cartago dominaría completamente la península ibérica y terminaría de
complicar la situación al pueblo de los tartesos. ¿Y qué pasaría esto? Que ya Tartesos, como vería que ya no puede comerciar con nadie en situación normal y que Cartago se les está imponiendo, y lo más probable es que hasta estallase una guerra, pues se fueron hacia Extremadura y abandonaron todas sus posesiones, todos sus castillos y todas sus tierras. Las abandonarían y se irían hacia Extremadura, que era una de las zonas conflictivas en las que probablemente se ubicó Tartesos, y ya no volverían más ni a Cádiz, ni a Huelva, ni a Sevilla, y toda esa tierra, como bien he comentado, hicieron la técnica de la tierra quemada, y se irían, se marcharían y no dejarían nada para que Cartago se pueda enriquecer. Y aquí ya en el siglo VI efectivamente se acaba el pueblo de los tartesos. Es el fin natural y luego se le suma otro que es la llegada de un tsunami en este siglo a Tartesos, que también creo se podría llegar a sumar en esta destrucción de los terrenos de Tartesos, ya que evidentemente no todo se puede quemar, no todo se puede romper, sino que más bien se le suma, o más bien se le echa la culpa a este tsunami de la idea que tuvieron el pueblo tarteso de, vale, no vamos a dejar nada. Porque lo que se cree es eso, que primero fue el tsunami, después fue la destrucción de todo Tartesos. Pero también se podría pensar que primero fue la destrucción y después fue el tsunami. Simplemente no quedó prácticamente nada. A día de hoy, los pocos restos materiales arqueológicos y monetarios que quedan, bueno, y de tesoros, que quedan de Tartesos están en diferentes museos en Cádiz, en Huelva y en Sevilla. Y ya prácticamente no queda nada, repito. Así que este es el fin de los tartesos. Bueno, conocemos sobre Tartesos por una situación que, o sea, bueno, por algo que realmente es curioso, porque es muy curioso. Conocemos a Tartesos gracias a la Biblia. Bueno, al menos en un principio conocemos a Tartesos gracias a la Biblia, ya que en la Biblia se habla de una ciudad que se llamaba Tarsis, en un libro de la Biblia, y varios teólogos, junto con historiadores, preguntándose dónde estaba este pueblo, llegaron a la conclusión de que existía un pueblo, bueno, de que existía un pueblo que se llamaba Tartesos. Esto ya fue muchos siglos después, verdaderamente, o sea, ni con la salida de la Biblia, ni siglos después, o sea, ya estaríamos hablando de posterior a la Edad Media. Y ahí fue donde se descubrió este pueblo, porque, como bien he dicho, no quedaba ni rastro histórico tampoco, y si quedaba era muy, muy lejano. Pero luego ya, con el paso de los años, diferentes historiadores íberos y europeos en general ya le fueron dando forma a este pueblo y fueron entendiendo su cultura, sus costumbres y más o menos lo que se hizo. A día de hoy, como bien he comentado, solo sabemos la existencia de Argantonio, pero la realidad es que evidentemente existirían muchísimos más reyes en la zona de Tartesos y evidentemente reyes indígenas de íberos y celtas de los que tampoco conocemos. Ya que, bueno, a día de hoy reyes que se conozcan, por ejemplo, Viriato, o sea, a ciencia cierta, pero la realidad es que simplemente fueron de los que más se hablaron y, bueno, a ver, Viriato era de Lusitania, pero la realidad es que sobre los reyes íberos el problema es que se escribió muy poco, verdaderamente no sabemos prácticamente nada, pero porque eran más bien, o sea, eran pueblos muy poco desarrollados a nivel de política, o sea, se centraban más en el comercio, más en la agricultura, más en la pesca, y al final vamos a tener que seguir investigando mucho porque es complicado encontrar, digamos, estos alicientes que nos enseñen más sobre estos pueblos indígenas. Bueno, Tartesos nace de un mito que es, bueno, o sea, el nacimiento mitológico de Tartesos es anterior al de Rómulo y Remo y todo, podríamos decir. Bueno, podríamos decir no, es así. Que es el de Gárgolis y Avis, que bueno, que explica más o menos lo de Rómulo y Remo, ya que Gárgolis era como el rey anterior a la civilización y Avis fue un hijo de una madre que desapareció y que la amamantó una cierva, y luego cuando Gárgoles y Avis llegaron al poder, crearon una constitución, crearon diferentes leyes y órdenes sociales, y así es como se explica la creación de Tartesos, según Gárgoles y Avis. Y luego también destaca que las columnas de Hércules se supone que nacen de un mito, como es el de Hércules y Gerión, que se supone que ese mito se desarrolla en Tartesos. Así que también es curioso que la mitología griega, bueno, y esta mitología, la de Gérgoles y Avis, podríamos decir Ibera, pues se presenta mucho en la zona de Tartesos, o sea, bueno, principalmente en la zona de Tartesos. Así que bueno, es algo destacado a comentar, la verdad.
Bueno, y antes de llegar a la conclusión, nos toca hablar de la arqueología. Y bueno, destacan los tesoros del Calambolo y la Liseda. Y sobre todo encontramos que hace pocos años, en 2023, se descubrieron 5 relieves de rostros humanos que procedían del pueblo de Tartesos, que más o menos confirman que el arte tartésico sí representaba humanos, ya que realmente se pensaba que no, que este pueblo no representaba humanos. Y luego también destacamos que encontraron un altar de mármol griego en el Mediterráneo ibero, ibérico, perdón, lo que confirma que tuvieron algún tipo de relación los griegos y el pueblo de Tartesos en algún momento dado. Y nosotros lo ubicamos en el siglo 7 al 6, al 5. 7, sí, no, 7 al 6, perdón. Bueno, y para concluir, os voy a dar mi propia conclusión. Yo creo que el pueblo de Tartesos es extremadamente interesante. Ha dejado un legado, pues, a nivel arqueológico muy curioso, la verdad que muy pobre también. Pero seguro que vamos a encontrar más cosas. Si ya a año 2023, 2024, 2025 encontramos cosas, seguro que nos queda mucho por encontrar. Y la verdad que yo soy optimista. La verdad que me parece un pueblo muy interesante. En mi opinión, hasta más interesante que los íberos y los celtas. Pero sobre todo yo creo que es curioso que a día de hoy se le suma tanta mitología griega y luego además el caso de Atlantis, que es lo más curioso, ya que yo no tenía ni idea de esto. Cuando me empecé a preparar el podcast encontré todo esto y además vi que se hablaba mucho de ello. O sea que verdaderamente fue un caso de eh, ignorancia mía. Y nada, la verdad que creo que es muy interesante y creo que deberíais de informaros más, ya que este es un podcast más bien introductorio sobre el pueblo de Tartesos. Tampoco es que se sabe muchísima información, más de la que he dicho, pero bueno, aunque sea, podéis mirar más fechas, podéis mirar más batallas, podéis mirar a lo mejor los barcos que usaban, porque la verdad que al pueblo de Tartesos no fue involucrado en casi ninguna guerra importante, pero bueno, creo que es bastante interesante y creo que es un pueblo del que se debería hablar mucho más en las escuelas y sobre todo que creo que todo su avance comercial, yo diría, el avance comercial y de metales preciosos, yo creo que es lo más a destacar. Es como el dorado europeo, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, evidentemente, de plata. Y nada, yo espero que os haya gustado, porque yo creo que sin duda el pueblo de Tartesos es un pueblo del que hay que hablar más. Ya lo he dicho muchas veces, pero es muy interesante. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Volveremos con más podcast. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.